Hola a todos, ¿qué tal? Este va a ser nuestro primer video en este canal que estamos estrenando y vamos a empezar con geometría. Vamos a hacer algunas cosas interesantes. El día de hoy vamos a ver lo que son los elementos análogos en geometría y esto cómo nos sirve a la hora de resolver problemas en geometría, ¿vale? Entonces vamos con un poco de teoría. A eso voy a compartir mi pantalla y podemos ver acá eh, elementos análogos, ¿vale? Entonces tenemos dos triángulos semejantes, ABC y A', B', C', donde los puntos análogos, o sea, los puntos que se corresponden, A y A' son puntos análogos, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo mismo con B' y C'. Entonces, estos serían son los puntos análogos. Y lo mismo para C y C', ¿no? Son los puntos análogos. ¿Ok? O sea, hay una correspondencia eh, que me envía A B a B', C, C'. En este caso, por el gráfico es una correspondencia directa, ¿perdón? Podría ser inversa, o sea, siguiendo la rotación. Acá está yendo en sentido horario ambos, así que no hay problema. Si fuese el otro en sentido antihorario, pues sería muy similar lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los puntos análogos, pero como hay puntos análogos, también deben haber lados análogos, ¿no? Entonces, bueno, ya no basta eh, con saber que esos son los puntos análogos. Y los lados análogos serían, por ejemplo, AB y B' son lados análogos, ¿no? Y así, ¿no? De la misma manera BC y B'C', y de la misma manera AC y A'C'. ¿De acuerdo? Esos son los lados análogos. Muy bien. Pero bueno, estos son bastante conocidos. Normalmente los tenemos en cuenta cuando tenemos una semejanza. Y notemos que hay una razón de semejanza que vamos a decir que sea acá. Esto quiere decir si este lado vale A, este ladito va a valer A por K, si este lado vale B, este lado va a valer B por K, y este lado vale C, este va a valer C por K, ¿no? Entonces K es la razón de semejanza, ¿no? Razón de semejanza. Donde K es un número real positivo mayor que cero, bueno, positivo, que cuando es uno me da una congruencia, ¿no? ¿Vale? La razón de semejanza es uno, me da una congruencia. Muy bien, ¿qué más? Por otro lado, los ángulos. Acá tenemos un ángulo, otro ángulo y otro ángulo, y estos se van a corresponder. ¿Qué quiere decir? Que si este ángulo es alfa, que también es alfa, entonces el ángulo A o el ángulo BAC y el ángulo B'A'C' son ángulos análogos, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo mismo para el B, beta y acá beta. Es suficiente con estos dos porque ya sabemos que el tercero va a ser también igual. Muy bien, entonces ya sabemos que son puntos análogos, lados análogos, ángulos análogos. Que digo, bueno, en el caso de los vértices son análogos, pero vamos a tener más elementos análogos también. Por decir, consideremos esta cebiana. Consideremos la cebiana BT, este punto que sea T. Y que esta cebiana determine los angulitos por acá, donde este sea beta uno y este sea beta 2. La suma es beta. Y tomemos la cebiana que parte al ángulo en el otro triángulo de la misma manera. Entonces, vamos a borrar esto. Este punto sería el punto análogo a T,
¿no? El punto análogo a T en la figura que es semejante. Y acá nos divide el ángulo en dos ángulos de medidas B1 y B2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos que BT y B'T' son sevianas análogas. Esto es que, por ejemplo, si fuesen medianas, serían medianas análogas. Si fuesen alturas, serían alturas análogas. Si fuesen bisectrices, serían bisectrices análogas. ¿Y qué se cumple? Que se preserva la razón de semejanza, por ejemplo. Si acá es MN, acá va a ser MK, NK, y si acá es S, acá va a ser SK, ¿no? Entonces se preserva la razón de semejanza que es K, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Por decir, ya sabemos que es una seviana análoga. Digamos que vamos a considerar, olvidémonos de esta seviana análoga de momento, pero vamos a considerar otro punto de manera tal que igual determine en otro ángulo, un punto que determine en el otro ángulo las medidas alfa 1 alfa 2 y acá lo mismo, ¿no? Alfa 1 alfa 2, ¿de acuerdo? Entonces, si este es un punto P, este va a ser el punto P', entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener varias cosas. Primero, P y P' van a ser puntos análogos. ¿Por qué? Porque preservan todas las relaciones, todas las razones. Preservan la razón de semejanza en todas sus longitudes. Entonces quiere decir que BP y B'P', todo se conserva, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un punto P de esta forma, ¿no? Va a ser análogo porque vamos a considerar, eh, vamos a darnos cuenta que la semejanza, en este sentido la directa, es una función que nos lleva el triángulo en otro triángulo. Bueno, una función de R2 a R2 que nos lleva del triángulo al otro triángulo, lo que hace es que te lleva puntos en puntos. Muy bien. Entonces, esta misma función de semejanza te va a llevar este punto P en el punto P'. Y la imagen de un punto va a ser el elemento análogo. O sea, la imagen bajo la semejanza, si entendemos la semejanza como una función, la imagen de ese punto va a ser su punto, su elemento análogo, ¿de acuerdo? Y la imagen de una seviana va a ser, y así. La imagen de cualquier objeto, mediante la semejanza, va a ser el elemento análogo. ¿Sí? Se entiende la idea, ¿no? Por ejemplo, consideremos un punto P y de manera similar podemos ver un elemento análogo fuera del triángulo. Q, digamos, un elemento Q que está acá. Su imagen, mediante la semejanza, va a estar por acá. ¿Y qué se va a cumplir? Se va a cumplir, por ejemplo, que PQ y P'Q' son análogos, son segmentos análogos. Voy a poner solamente son análogos. Y preservan, por ejemplo, la razón de semejanza. Ponte que Q sea el excentro. Entonces, distancia del excentro al incentro o distancia del excentro a cualquier punto interior y su análogo y la distancia de sus análogos van a conservar la razón. Bueno, estas observaciones parecen bastante simples, en realidad son bastante simples, sin embargo, tienen repercusiones interesantes a la hora de hacer los problemas. Vamos a entender esto de los elementos análogos como la semejanza es una función que nos lleva del plano al plano y que preserva muchas cosas. Entre ellas va a preservar ángulos, o sea, dos rectas análogas, perdón, dos rectas que se cruzan formando un ángulo dado y sus imágenes, que son las rectas análogas que se cruzan formando el otro ángulo, esos dos ángulos van a coincidir y así, ¿no? Entonces va a preservar ángulos, no preserva distancias, pero se preserva bajo una razón, ¿de acuerdo?
Entonces, esta es una bonita transformación, que es la semejanza, y los elementos análogos tienen que ver con eso. Una vez entendido eso, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos clásicos que suelen aparecer en los problemas. Entonces, por ejemplo, los ejemplos que suelen aparecer son de la siguiente manera. Por decir, si tenemos un triángulo acá, donde este mide alfa y este mide beta, sabemos que es suficiente. Tenemos otro triángulo y tienen esos dos mismos ángulos. Eso es suficiente para saber que ahí hay una relación de semejanza. Entonces, algo muy común que suele aparecer en los problemas es las medianas determinan, pues, las medianas en sí son elementos análogos y nos van a determinar ángulos análogos también. ¿Qué quiere decir? Que van a conservar ángulos. Eso quiere decir que estas dos medianas me van a dar el mismo angulito, ¿no? Entonces, este es X, es Y. Entonces, por ejemplo, X va a tener que ser igual a Y. Esto se usa bastante en los problemas, ¿vale? Eh, a veces el elemento análogo está fuera, ¿sí? A veces el elemento análogo está fuera. Entonces, por ejemplo, otro caso. Vamos a tener dos triángulos semejantes. Vamos a ponerlo parecido. Y a veces sucede esto, ¿no? A veces sucede, por ejemplo, vamos a considerar el punto que está acá. Y digamos que este va a estar con una razón A y B. Y esto van a ser alfa y beta. Y acá van a ser alfa y beta. Y estos van a estar con la misma razón. A por K y B por K. Entonces, en primer lugar, estos dos puntos serían puntos análogos. Y en segundo lugar, trazamos esta recta. Estas dos determinan ángulos iguales, ¿no? Entonces acá X igual a Y, ¿no? Bueno, similarmente pasa con las alturas, bisectrices y elementos así, entonces hay que tenerlo muy en cuenta para los ejercicios. Y ahora vamos a la parte que más nos gusta, ¿no? La parte de los problemitas, de los ejercicios. Vamos a hacer 3 ejercicios para ver cómo aplicamos los elementos análogos en los problemas de concursos o olimpiadas. Entonces, el primer problema, este problema nos dice lo siguiente. Tenemos un cuadrado ABCD. Pues este cuadrado está un poco raro, pero digamos que es un cuadrado. Y en BC, se van a ubicar, perdón, voy a dibujarlo un poco mejor. En BC se van a ubicar dos puntos, llamemos E y F, tal que este cuadrilátero, AE, FD, es un paralelogramo. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, tenemos ABCD es un cuadrado, tenemos que
AEFD es paralelogramo. Luego de eso, el problema nos dice que al trazar AF, este punto es P, y al trazar la altura de D hacia AF, esta altura, el pie de esta perpendicular va a ser P. El problema nos dice que TD es igual a PF, la longitud de TD es igual a PF. Entonces nos pide probar que el ángulo EAD es igual al ángulo EPA. Muy bien, vamos con este problema. Vamos a ir con ese problema. Ok, se ve, se ve bastante interesante, es un cuadrado. Tenemos que al ser un cuadrado podemos rellenar con angulitos, 90. Por otro lado, al ser TD igual a PF, si le ponemos acá A, este señor va a ser A también. ¿Qué más? Si este ángulo le llamamos teta, EPA vamos a llamarle alfa, porque es lo que nos piden, ¿no? EPA. Sí, este ángulo vamos a llamarle alfa. Este angulito vamos a llamarle alfa. Nos piden probar que teta es igual a alfa. Entonces, primero, yo me doy cuenta que al ser un paralelogramo, tengo la diagonal. Si trazo desde los dos vértices, trazo esta altura, que lo voy a llamar A, S, voy a llamar a S. Entonces yo me doy cuenta que, perdón, ES le voy a llamar. Yo me doy cuenta que ES mide lo mismo que TD, ¿no? Solución. Bueno, me doy cuenta que ES mide lo mismo que TD, por ser paralelogramo, ¿no? Es algo que se cumple en el paralelogramo, ¿no? Es fácil de probar. ¿Qué más sé? Yo sé también que al ser paralelas, si este ángulo es teta, este ángulo también es teta, ¿no? También sé eso. Muy bien. Eh, si es que yo empiezo a colocar longitudes, esta longitud es L, esta longitud es L, como este es un paralelogramo, esta longitud es L. Este ángulo yo le coloco W. Dense cuenta que van a haber dos triangulitos que son semejantes, ¿no? Primero, el triángulo APF va a ser semejante al triángulo ESF. ¿Por qué? Porque son dos triángulos que tienen el ángulo recto y el otro ángulo W. Van a ser semejantes. Muy bien. ¿Qué más? Si yo los dibujo de esta manera, acá voy a tener el triángulo ABF. Fíjense que este es L y por acá hay un L, el punto E. Y al yo completar la figura, voy a tener que este ángulo es teta. ¿Sí? Va a ser así. Y ahora fijémonos en el otro triángulo, en el ESF. Va a ser de esta manera. Son semejantes. Y fíjense que si este es A, este punto era el punto P. Al trazar el punto P, este es A también. Estos dos triángulos van a tener una relación de semejanza porque tienen el mismo ángulo que es W. Y además sabemos que este ángulo es alfa, ¿no? Este ángulo es alfa. Pero fijémonos en algo. A ver, el punto E corresponde con el punto A. Hay una correspondencia.
El E corresponde con el punto A. El S se va a corresponder, voy a ponerle en otro color para que se vea mejor. El S se va a corresponder con el punto B y el F se va a corresponder con el F. ¿De acuerdo? Esa es la función, ¿no? La función de semejanza, la transformación. Pero por otro lado, fíjense que E y P son elementos análogos. ¿Por qué? Porque la distancia al vértice de W es la misma que el cateto opuesto. Entonces, estos dos, fíjense que, mira, esta distancia coincide con esta distancia en este triángulo, y en este triángulo esta distancia coincide con esta distancia. Entonces, P y E van a ser elementos análogos. En este caso, P mandaría a E. Y si estos son elementos análogos, entonces θ debe ser igual a alfa. Y precisamente eso es lo que queríamos probar. ¿De acuerdo? Un ejemplo sencillo de los elementos análogos que nos ayudaron a resolver este problema. Muy bien, vamos a ver eh, un ejemplo más. No quiero que esto se haga muy largo, así que vamos a ver solo uno más. Y voy a hacer otro video, si es que hay muchos likes, donde hagamos ejercicios de este tema, pero ya más complejos, olimpiadas de más nivel. Muy bien, vamos a ver este problema que es un clásico, muy clásico este problema, bastante conocido, eh, de puntos análogos, ¿no? Un problema bonito, si uno no sabe atacarlo de manera adecuada puede ser muy complicado. Entonces, vamos a tener este problema. ¿Qué nos dice este problema? Tenemos un rectángulo, tenemos un punto medio por acá, M, dibujamos la diagonal, dibujamos la altura, esta altura va a estar acá, punto es A, este punto es B, este punto es C, este punto es D. Como es un rectángulo, desde acá van a ser 90, 90, 90, 90. Y vamos a coger el punto, acá le vamos a llamar T. Vamos a coger el punto medio de AT, este punto va a ser N. Entonces nos pide probar, pruebe que el ángulo MND va a ser igual a 90 grados. Ok, ¿cómo hacemos este problema? Está muy interesante, ¿no? Muy interesante. MND nos pide probar que es 90 grados. Vamos a ponerlo de esta manera. Nos pide probar que este ángulo es 90 grados. Bien, lo primero que vamos a hacer es completar ángulos. Entonces, este ángulo yo le digo que se llame teta. Este señor de acá va a ser teta también, ¿de acuerdo? Este ángulo es teta, entonces este ángulo va a ser teta. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Y mira, si yo tengo punto medio acá, generalmente cuando tengo un punto medio me conviene encontrar otro punto medio para tener una base media, ¿no? Entonces acá yo voy a tener una base media. ¿Sí? Además, si esto vale A, esto vale A, esto vale 2A, entonces al ser esto una base media, para que sea una base media, acá tiene que ser punto medio también. Entonces, esto de acá va a valer A, ¿de acuerdo? Esto va a valer A. Este punto le llamamos P. Entonces, mira, NP va a ser paralelo a AD, pero AD es paralelo a BC. Entonces, NP es paralelo a BC. Y además mide lo mismo, mide A.
Pero son paralelos y mide A. Si es que nosotros completamos PC, o sea, si es que nosotros hacemos este trazo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que acá se forma un paralelogramo. NMCP es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque tenemos dos lados paralelos y tenemos que tienen la misma longitud. Entonces lo que va a formar es un paralelogramo. Como este señor es un paralelogramo, pues tenemos que, bueno, van a haber ángulos que se compartan y todo lo demás, ¿no? Muy bien. Entonces, como yo quiero el ángulo que forma MN con ND, entonces yo quiero probar que MN es paralelo, perdón, perpendicular a ND. Como MN y CP son paralelas, entonces esto es equivalente a probar que CP es perpendicular a ND. Entonces mi problema ahora se resume en probar que CP es perpendicular a ND, o lo que es igual, probar que ese punto P es el ortocentro del triángulo NDC. Interesante. Pero fíjense algo, como estos dos, voy a pintar, eh, como estos dos, voy a pintar uno de azul. Miren, este triangulito de acá, de azul, el triángulo CTD es semejante al triángulo ATD. Voy a pintar de verde, digamos. Como son semejantes, hay una función que es la semejanza que me lleva de un triángulo al otro. Entonces, notemos que esta semejanza me va a llevar P en N. Si me lleva P en N, quiere decir que estos ángulos, este de acá, los voy a pintar de rojo mejor para que se vea bien. Este ángulo, que es el ángulo que forma la mediana con la base, debe coincidir con este de acá. Entonces, si acá le pongo X, si acá le pongo Y, entonces X tiene que ser igual a Y, ¿no? Voy a borrar un poquito para que se vea mejor el ángulo. Este es Y. Como X tiene que ser igual a Y, fíjense que si nosotros prolongamos CP, o que P es este, lo prolongamos hasta este punto que le vamos a llamar R, notemos que al ser X igual a Y, entonces el cuadrilátero NTPR es cíclico. Si este cuadrilátero es cíclico, eso implica que el ángulo PRN es 90 grados. Entonces este angulito de acá vale 90 grados y eso a su vez implica, por la observación, el ángulo que queremos, MND, es 90 grados. Y listo, terminó el problema. Entonces, ¿qué elementos análogos hemos tenido en este problema? Dos medianas análogas, lo cual me da los ángulos correspondientes a esas medianas con la base iguales. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos visto dos aplicaciones sencillas. Tengo más aplicaciones, aplicaciones de los elementos análogos en problemas de Olimpiadas, pero los vamos a ver en un próximo video. Si es que ustedes comentan, dan like y se suscriben a este nuevo canal. Este nuevo canal va a depender sobre todo de las cosas que más les guste a ustedes, ¿no? Yo voy a hablar de matemáticas en general, pero vamos a ver qué videos les gusta más, qué nivel les gusta más. Podemos hablar de matemática en todos los niveles. Bien, entonces esto sería todo conmigo
Por hoy me despido y nos vemos en otro video de este su canal. Hasta pronto.